Hare Krishna y bienvenidas al grupo de estudio de vínculos de amor. Yo soy Damodar Priya Devidasi y como siempre estamos empezando cantando el Mahamantra 3 veces con gratitud y esperanza de que este tiempo en espacio virtual sagrado nos abra los corazones y que podamos ver diferentes maneras como esta oración puede cambiar nuestra vida. Ok. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Gracias por ayudarme, muchachos. Ok, vamos a empezar compartiendo la pantalla. Ya estamos hoy y traté de poner las letras grandes, pero si no es suficiente grande me dicen. ¿Un poco más grande o así está bien? No me Está dicen. perfecto para mí. Está perfecto. Ok, bueno. Entonces, hoy empezamos con Chaya Devi. Eh, Miremos Chaya, si es cortita, yo le sí, ayudo. mami, ya noté la cortica es la Ah, bueno, tercera. ok, gracias. Entonces, vamos a ir yo, Sarada, y entonces te toca a ti la cortica. Entonces, esta es Chaya Devi Devidasi. Y dice, Chaya Devi vio a Srila Prabhupada durante el segundo Festival Ratha Yatra de 1969 en San Francisco. El desfile Ratha Yatra avanzó por la principal calle de San Francisco, donde se congregaban los hippies. Mis amigos y yo estábamos a la espera de que comenzara el desfile cuando Srila Prabhupada salió de un coche lujoso y todos los que nos rodeaban ofrecieron inmediatamente dandavats en medio de la calle. Y dandavats es cuando uno se tira en el piso, así como si fuera un palo, con los brazos enfrente de la cabeza y los pies así, todo así, alargado. Okay. Fuimos los únicos que nos quedamos de pie y yo recuerdo pensar, qué locura, ¿qué está pasando? Srila Prabhupada estaba 1 metro de mí y yo lo miré y me quedé atonita, pensando, ¿quién es esta persona? De inmediato sentí atraída como si existiera alguna comunicación entre nosotros. Se dirigió lentamente a la carroza y subió a ella. Hubo mucha emoción y cánticos y empezó el desfile. Yo tiré de las cuerdas y me sentía extática. Me rasguñé las manos y se me pelaron, así que pensé, oh, debería parar, pero era demasiado divertido. En un momento del festival se detuvieron ante un puente y Shila Prabhupada se levantó los brazos y se puso a bailar. Todos los devotos estaban tan emocionados y encantados que yo también me emocioné. Me puse a cantar y a bailar. Luego, todo volvió a ponerse en marcha y tiré de las cuerdas hasta que llegamos a la playa, donde comimos un gran banquete. Luego, en el auditorio Family Dog, que es muy gracioso el nombre de ese auditorio porque quiere decir el perro de la familia, Prabhupada estuvo hablando de que no somos Dios. Me sorprendió oír que no era Dios. El talante de los habituales de la cultura de las drogas en Haight Ashbury era el de fundirse en el vacío y la luz blanca y el ser uno con Dios. A los que estaban a mi alrededor en la audiencia no les gustó lo que Prabhupada estaba diciendo. Se alzó un fuerte sentimiento antagónico. Yo pensé, qué asombroso has de ser para decir sin ningún temor la verdad, aun sabiendas de que es impopular. Más adelante estuve en una recepción tumultuosa en el aeropuerto de Nueva York cuando llegó Prabhupada. Todo el aeropuerto estaba lleno de devotos. Cuando vi a Prabhupada, de inmediato sentí, es mi maestro espiritual para toda la eternidad.
Definitivamente quiero ser iniciada por él. Era maravilloso saber que esta persona iba a estar para siempre conmigo, que nuestra relación era infinita. En Hawái, Govinda Dasi y yo estuvimos un darshan personal con Prabhupada. Yo llevaba a mi hijo Baladeva, de 4 meses de edad, conmigo y con una sonrisa inmensa, Prabhupada miró a Baladeva y le preguntó, ¿quién eres? Y Govinda Dasi respondió, es Baladeva, el hijo de Baladra, Balabhadra. Prabhupada miró directamente a Baladeva y dijo seriamente, eres muy guapo. Y Govinda Dasi dijo, y esta es la esposa de Balabhadra, Chaya Devi. Y Prabhupada me miró y tras unos instantes dijo, y tú también eres muy bonita. Luego Baladeva, sentado en mi regazo, se animó. Estaba gorgoteando y balbuceando mientras miraba a Prabhupada. Y Prabhupada se echó a reír y dijo, nos está hablando. Prabhupada era amable y obviamente disfrutó viendo a Baladeva. Fue un momento muy dulce. Otra vez en Hawái, Prabhupada estaba dando clase cuando Baladeva, que estaba sentado en mi regazo, se quedó mirando intensamente a Prabhupada. Y Prabhupada estaba hablando de los limitados que estamos y se giró hacia Baladeva y dijo, exactamente como ese niño de ahí, se encuentra limitado porque se encuentra en un cuerpo de bebé, pero crecerá. Cuando crezca, hará grandes cosas. En ese momento pensé, oh sí, Baladeva, el rayo de Vishnu. Durante mi paso por la universidad estudié para ser maestra y cuando era devota estuve trabajando con Swatswarupa Maharaj para desarrollar el Gurukula. Le escribí una carta a Prabhupada y me respondió contestando mis preguntas. ¿Cómo se supone que he de educar a las niñas? ¿Qué hacer respecto a la mezcla de chicos y chicas? Y Prabhupada respondió, mis instrucciones a ti serán la base de la organización del Gurukula. También le dije a Prabhupada, tengo el deseo de casarme, pero estoy haciendo este servicio de Gurukula. ¿Qué debería de hacer? Con respecto a los chicos y las chicas juntos, Prabhupada dijo que no había ningún problema hasta los 10 o 12 años. Dijo que había el caso de una chica Sarasvati que le preguntó a su padre, cuando tú eras pequeño, ¿eras chico o chica? Prabhupada dijo, no saben nada sobre chicos y chicas antes de los 10 o 12 años, por lo tanto no te preocupes de eso. Dijo que los chicos y las chicas siempre debían dormir en ashrams separados, pero en las clases podíamos empezar a separarlos a partir de los 10 o 12, y a los 12 podían ser iniciados. Prabhupada también escribió, quiero que todas las mujeres del movimiento se casen. Y sobre la educación de las mujeres dijo, han de aprender a cocinar y a coser. Si hay mucha leche, que aprendan a hacer ghee, yogur, queso. También dijo, para que formarlas para ser esposas y madres, no hay que formarlas para eso, aprenderán en vuestra compañía. Si tú lo haces, ellas lo harán a relacionarse contigo. Y Prabhupada escribió, ¿para qué una educación superior? No hay educación superior. Aprenderán todo lo necesario leyendo mis libros. Simplemente enséñales inglés de manera que lean perfectamente y algo de matemáticas para que los que no son devotos no piensen que somos tontos. Los hijos de nuestro movimiento no tenían ningún futuro en el movimiento, a menos que seamos capaces de establecer el Varna Ashram en las comunidades rurales. Imaginen una pequeña comunidad centrada en Krishna que produce todo su boga, consigue su leche de vacas protegidas que pastorean en sus prados y toda la agricultura corre a cargo de los bueyes. Dentro de ese entorno se desarrolla un estilo de vida completo. Agricultores, gente que vende sus productos, herreros, carpinteros, todas las profesiones necesarias. Se amplía el horizonte de cómo los niños con tantas capacidades puedan encajar dentro del ámbito de lo devocional, sin que tengan que buscarse un trabajo kármico con el que mantenerse, y en el proceso tener que relacionarse con no devotos. Prabhupada dijo que desarrollando la protección de la vaca adecuadamente, tendríamos las bases económicas de una comunidad rural y a partir de eso puede desarrollarse la vida. Eso es
de lo que trata la Asociación Internacional para la Protección de la Vaca, o ISCAP, según sus siglas en inglés, que mi esposo y yo iniciamos. Con este servicio me siento muy cerca de Prabhupada, soy feliz y cualquiera es feliz cuando está plenamente entregado porque el servicio devocional destruye toda la envidia, la tendencia a criticar y la tendencia a dudar. Que Sara Chitraleka Devidasi, por favor. Chitraleka de Vidasi. Chitraleka se unió unos pocos días después de que abriera el templo de Laguna Beach, California, en septiembre de 1969. Unas semanas después se iría al templo de Los Ángeles, donde Visunyana era el comandante del templo y líder de Sankirtan. Y unos meses después, en diciembre, Prabhupada fue a Los Ángeles. En la primera vez que iba, Era la primera vez que iba Shila Prabhupada. Todos estábamos muy emocionados, deseando recibirlo en el aeropuerto. Todos, todo estaba organizado para recibir a nuestro gurú del modo más majestuoso. Tamal Krishna, Gargamuni y Visunyana idearon un plan. Una persona rociaría agua de rosas por el suelo delante de Prabhupada y otra arrojaría pétalos de flores a sus pies de loto, sobre lo que caminaría, y otra sostendría un parasol sobre la cabeza. Todos estábamos ansiosos, esperando escuchar quiénes iban a ser los elegidos. Sahadevi lanzaría los pétalos, Nanda Kumar llevaría el parasol, y yo fui elegida para rociar el agua de rosas. ¡Qué misericordia para un primer encuentro con mi maestro espiritual! Fue una bendición inesperada que me eligieran para andar al lado de Prabhupada mientras iba desde el aeropuerto hasta el vehículo. Yo llevaba un cuenco de plástico de color naranja intenso lleno de agua de rosas, para que destacara en contraste con mi sari florido de tonos azulados. Caminar al lado de Shira Prabhupada con un cuenco de agua de rosas no fue fácil. Prabhupada caminaba muy deprisa, como si flotara en el suelo. Yo tenía que seguirle el paso y al mismo tiempo tener cuidado de no derramar el agua, ni rociar demasiado delante de él. En un momento dado, en un momento dado me miró, casi ojo con ojo. Yo le dije nerviosamente, Hare Krishna Prabhupada. En enero de 1970 iba a tener lugar unas iniciaciones y yo estaba en la lista. Me había dicho que el nombre en sánscrito por lo general empezaba con la misma letra que tu nombre. Preguntándome cuál sería mi nombre, pensé, me pregunto si Prabhupada sabrá que mi segundo nombre es Cheryl, que se pronuncia como la Che de Chile, la CH de Chile. Nadie sabe mi segundo nombre, nunca lo he usado y no le dije a nadie lo que estaba pensando. Me quedé estupefacta cuando me di cuenta de que Prabhupada respondió a mis pensamientos desde el mismo inicio. Me dio el nombre de Chitraleka, que se pronunciaba con la CH de Chile. Sabía desde el principio lo que estaba pensando. Tras recibir la primera iniciación, Gargamuni me preguntó si me casaría con Upendra. Me tomó por sorpresa. Considerando cuidadosamente la opción, pensé, Upendra es el sirviente de Prabhupada. Ser el sirviente de Prabhupada es una buena calificación, por lo tanto respondí, me parece que sí, me casaré con Upendra. Nos casamos el siguiente fin de semana y recibí la segunda iniciación al siguiente día. Tras estar en el templo 4 meses, pasé por un importante programa de purificación, iniciación, un fin de semana, matrimonio y segunda iniciación al siguiente fin de semana, y todo ello sin tener ni idea de dónde me estaba metiendo. La intensidad de participar en 3 ceremonias de fuego en 2 fines de semana estaba más allá de lo expresable, y la culminación llegó cuando Silavati, una dama anciana que era la pujari principal, me dijo, Prabhupada va a venir al templo y tú te encargarás de hacer el arati.
Yo era muy nueva en la adoración a la deidad y me sentía poco cualificada, pero no iba a despreciar la ocasión de ofrecer Arati a Prabhupada durante, Arati a Prabhupada. Durante el Arati, el Pujari iba de en altar ofreciendo los diferentes artículos. Primero a Radha Krishna, luego los retratos de Panchatattva y el señor Jagannath, y por último a Prabhupada, que estaba sentado en el Vyasasana. Fui de altar en altar y luego a Prabhupada, sentado en el Vyasasana, ofreciéndole los artículos a él. Luego se los presenté para que él venerara el fuego y le oliera el aroma de las flores. Fue una experiencia muy íntima. Estaba nerviosa y mis emociones estaban desbocadas, mientras intentaba controlar la mente de manera que todo saliera sin errores. Como se acostumbraba, tras el arati me arrodillé en una esquina del altar de Radha Krishna, mientras Prabhupada salía del templo. Se giró hacia Radha Krishna, juntó las manos y dijo, Govindan Adi Purusam, Tamaham Vayamani. Yo estaba allí, a medio metro de Prabhupada, atrapada en la carga eléctrica de la comunicación directa entre Prabhupada y Radha Krishna. Pude sentir la energía que recorría mi cuerpo. No podía decir nada, y menos que nada lo que estaba experimentando. Fue la experiencia más intensa, purificadora e impactante de mi vida. El sentir la energía de Prabhupada comunicándose con las deidades. Upendra y yo fuimos por nuestra cuenta a Fiji en octubre de 1970 para empezar a predicar. Allí Upendra tenía una maravillosa relación con Prabhupada. Prabhupada era como un padre protector y en ocasiones castigador. Upendra le escribía cartas a Prabhupada 2 o 3 veces al mes sobre lo que sentía y sobre lo que estaba sucediendo en Fiji. Prabhupada respondió inmediatamente y nos enviaba directrices, nutriendo y cultivando a sus 2 jóvenes hijos que estaban propagando este movimiento. Nuestras vidas en Fiji expiraron y el gobierno no los renovó. Así que en abril de 1971, con permiso de Prabhupada, nos fuimos a India. Cada tarde, mientras Prabhupada estaba en Calcuta, antes de su siesta de la tarde, el sirviente de Prabhupada solía poner chandan en la frente y una tarde el sirviente me pidió bondadosamente si yo quería hacer ese servicio. Nunca había hecho ningún servicio personal a Prabhupada antes, así que decidí que asentí. Fui cuidadosamente a la habitación de Prabhupada, estaba sentado al borde de la cama, sentado simplemente allí esperando, mientras yo empleaba la flor para extender el chandan por su frente. Asintió con la cabeza y dijo, gracias. Yo ofrecí reverencias y salí resultó personal y dulce. Y además, perdón, me había quedado un pedacito. Y además, un momento especial. Gracias. Mientras estábamos en Calcuta, solíamos ir con Prabhupada a la casa de los miembros vitalicios, hacer kirtan, dar una charla y tomar prasada. En uno de dichos programas al que íbamos a asistir, resultó que no había ningún vehículo para que las mujeres pudieran ir. Los hombres se habían ocupado todos. Así que nosotras, las damas, nos quedamos ante la puerta del edificio para despedir a Prabhupada. Cuando Prabhupada estaba marchándose, se detuvo, nos miró y dijo, ¿no venían? Le explicamos que no había vehículos para nosotras y Prabhupada dijo, oh, vengan conmigo. Así que Prabhupada se colocó en el asiento delantero y todas nosotras nos apelotonamos en el trasero. Prabhupada cuidaba de sus hijas. Nos sentíamos protegidas, pues sabíamos que Prabhupada estaba cuidando de nosotras. En una ocasión, estábamos en la habitación de Prabhupada en Calcuta para asistir a un darshan, cuando se puso a contarnos una historia de Krishna y Yatira. De repente, esbozó una enorme sonrisa con los ojos muy abiertos y se puso a aplaudir como hacía Yatira en el relato.
Todos se echaron a reír. Su lado juguetón era especial y entrañable. Cada momento con Prabhupada era especial, entrañable y dulce. No hablé mucho con él, ni él me dijo mucho a mí, pero era suficiente su presencia sabiendo que sus buenos deseos y bendiciones siempre estaban ahí. En Melbourne, Australia, 1973, Srila Prabhupada estaba a punto de llegar al templo Saumya. Saumya, mi hijo, solo tenía 3 meses, pero yo quería que tuviera la misericordia especial de Prabhupada. Estaba esperando en la sala cerca de la puerta principal del templo, con Saumya en brazos, pensando, ¿cómo voy a conseguir poner su cabeza a los pies de Prabhupada? La puerta se abrió de par en par y allí estaba Prabhupada, rodeado por los devotos. Ofrecí mis reverencias y al alzar los ojos vi que Prabhupada estaba delante de mí. Rápidamente puse la cabeza saumeada sobre sus pies de loto, mientras él esperaba pacientemente. Prabhupada era el mago supremo, siempre al tanto de lo que pasaba por mi cabeza y respondió perfectamente. Él sabía lo que estaba pensando y solía decir algo instructivo o algo que daba en el blanco. Mientras estábamos en Melbourne, en 1973, Upendra cocinaba para Prabhupada. En una ocasión, Upendra estaba fuera de la habitación de Prabhupada, hablando con unos devotos cuando Prabhupada lo llamó para decirle, ¿qué estás haciendo? Upendra respondió, estoy hablando con unos devotos en el pasillo, Prabhupada. Prabhupada dijo, rumores arruinarán este movimiento. Prabhupada solía reñir a Upendra de manera regular. Upendra solía desaparecer y luego volvía. Upendra fue sirviente intermitente de Prabhupada a lo largo de los años. Así que mis hijos y yo teníamos por lo general una puerta trasera para disfrutar del darshan personal de Srila Prabhupada. Cuando mi hijo tenía 2 años, hubo que ponerle gafas. Cuando Upendra lo llevó al darshan, Prabhupada bromeó, las gafas son más grandes que su cabeza. Cuando llevé a Soumya al darshan, Prabhupada pacientemente permitía que tocara las cosas de su mesa, diciendo, travieso significa inteligente. Soumya solía entrar en la habitación de Prabhupada, agarraba sus zapatillas y se las ponía en la cabeza. Prabhupada era el abuelo más paciente y cariñoso, siempre atento, alentando, instruyendo a cómo ayudar a nuestros niños a ser conscientes de Krishna. Cuando vivíamos en Los Ángeles en 1974, llegaba tarde a ver a Prabhupada con los 2 niños a rastras. Una vez estaba a punto de marchar a otro templo. Prabhupada ya estaba en el coche en el callejón, al lado del templo. Soumya siempre tenía una flor para que darle a Prabhupada cuando le veía, así que tuve que llevarle. Empujé el carrito lo más rápido que pude por la calle, delante de todos los devotos que estaban cerca del coche. Saqué a Soumya del carrito con la flor. Prabhupada miró a Soumya, le dijo a Tamal Krishna que frenara el coche y bajara la ventanilla, para que Soumya pudiera darle la flor. Tales momentos dulces como néctar me alegraban el día. Una vez en Los Ángeles, en junio de 1975, cuando Upendra era sirviente de Prabhupada, Prabhupada le dio $20. Upendra dijo, oh Prabhupada, no puedo aceptarlo. Usted es mi maestro espiritual. Prabhupada respondió, no son para ti, son para tus hijos. No soy su maestro espiritual. Tendrás que buscarse su propio maestro espiritual. Upendra trajo los $20 a casa. Por aquel entonces mi hijo tenía 2 años y medio y mi hija mayor tenía 6 meses y pensé, ¿qué se supone que he de hacer con este dinero? Compré algunos regalos para los niños y luego le escribí a Prabhupada agradeciéndole el dinero y explicándole que lo utilicé para comprar tela para un vestido para mi hija y también que compré algunas cintas del libro Krishna. Prabhupada era como el abuelo de mis hijos, relacionándose con ellos, dándoles regalos y presentándoles atención especial. En noviembre de 75, mi hijo y yo acabábamos de llegar a Brindavan.
Upendra era el sirviente de Prabhupada por entonces. Prabhupada estaba dando darshan y de inmediato fui con mis niños a verle. El brahmachari, que estaba en la puerta, se mostró reticente pues mi hija Satya solo tenía 1 año. Prabhupada me vio en la puerta e hizo un gesto para que entrara. Entré y me senté en el suelo, en la puerta de atrás de la habitación con los niños. Sa- Santaya se me escapó y se dirigió hacia Prabhupada. De inmediato me levanté para detenerla, pero Prabhupada alzó la mano deteniéndome. Ella siguió avanzando hasta la mesa y se le subió al regazo. Prabhupada le habló y bromeó con ella con una flor. Luego le di una flor y me hizo un gesto, indicándome que fuera por ella. Era el Gurú Puya en Brindavan. Saumya tenía 3 años y era un niño muy serio. Prabhupada estaba en su Vyasasan mientras sonaba un poderoso, vigoroso kirtan. Saumya fue andando hasta colocarse delante de Prabhupada y se quedó allí mirándolo. Uno de los brahmacharis del kirtan lo agarró para apartarlo, pero Saumya se puso a patear y llorar hasta que el brahmachari lo soltó. Saumya siguió mirando a Prabhupada y el brahmachari trató de apartarlo de nuevo. Otra vez se puso a llorar y a patear hasta que el brahmachari lo dejó en el suelo. Tras mirar a Prabhupada unos cuantos minutos más, Saumya salió y se puso a jugar con la arena. Cuando Prabhupada salió del templo para regresar a sus aposentos, me vio. Se detuvo y me preguntó, ¿dónde está tu hijo? Le respondí, jugando en la arena, Prabhupada. Prabhupada inclinó gentilmente la cabeza diciendo, está bien. Prabhupada se iba de Brindavan. Cuando Prabhupada salió de sus aposentos, los devotos se reunieron a su alrededor, cerca de la puerta de salida, para verles partir. Ya que, ya que iba un poco tarde, llegué con Saumya y su flor a Prabhupada. Empujé gentilmente a Saumya por entre los devotos hasta el espacio libre frente a Prabhupada. Prabhupada se detuvo y esperó a Saumya para que le diera la flor. Pero Saumya no vio a Prabhupada. Prabhupada esperó diciendo, estoy aquí, estoy aquí. Entonces Prabhupada alzó el bastón y le dio un golpecito a Saumya en el hombro repitiendo, que estoy aquí, aquí. Este cariñoso intercambio entre Prabhupada y Saumya duró varios minutos mientras los devotos observaban divertidos. Por fin yo me introduje en el círculo, giré a Saumya hacia Prabhupada y le dije, está ahí, Saumya. Prabhupada conocía nuestras más profundas intenciones, secretos y excursiones mentales. Él recibió muchísimos regalos y se los entregó a sus discípulos. Sin embargo, yo quería entregarle algo que no diera a nadie, y de repente tuve la oportunidad en Melbourne en 1972. Cualquier devoto que quisiera entregarle algo a Prabhupada tendría un darshan personal. Mi madre me regaló un medallón ovalado con una flor grabada en la parte delantera. Yo tenía un trocito de tela y algodón de la colcha que había en el Samadhi de Rupa Goswami en Brindavan, que me dio el Pujari de Samadhi. Por lo tanto, puse el trocito de tela y algodón en una de las caras del medallón y en la otra puse una fotografía de Guru Maharaj de Prabhupada. Srila Bhaktivedanta Sarasvati Thakura. Llegó mi turno de darshan. Entré en la habitación de Prabhupada y ofrecí reverencia. Él estaba escribiendo, sentado ante su mesa. Así que me incliné sobre la mesa, le di el medallón a Prabhupada y le expliqué cómo abrirlo. Me dijo, oh, ¿qué es esto? Le respondí, "Produce- procede de la tela de Rupa Goswami que hay en su Samadhi en Brindavan, en el templo Radha Damodar. Los ojos de Prabhupada se abrieron de par en par y exclamó, ¡Oh! Cuando Prabhupada dejó el cuerpo en 1977, Tamal Krishna Goswami entregó algunas de las posesiones personales de Prabhupada y me enteré de que le entregó a Pishima un collar de Prabhupada. Más adelante, a principios del 78, cuando yo vivía en Mayapur, fui de darshan a ver a Pishima.
que también estaba viviendo en el templo de Mayapur. No pude dar crédito a mis ojos. Llevaba una cadena con un medallón colgando. Ah, de repente todo tuvo claro. Ella llevaba el mismo medallón que le regalé a Prabhupada. Prabhupada sabía mis intenciones. Yo deseaba darle algo que no entregara a nadie más, y aquel medallón estuvo con él todo el tiempo. Yo era tímida, y en mi relación con Prabhupada yo pensaba en algo y él lo solía responder a mis pensamientos con sus actos más que con sus palabras. Prabhupada tenía mucha fe en nosotros, más de lo que nosotros teníamos en nosotros mismos. Solíamos enviarnos a Upendra y a mí a propagar la conciencia de Krishna a lugares donde no había ningún devoto con el que relacionarse. Prabhupada nos dijo, solo necesitas 2 devotos. Estábamos solos, lejos de la comunidad de devotos y dependiendo totalmente de Prabhupada y su guía. Así que desde el principio, todo lo que yo sabía era depender de todo corazón de Prabhupada y Krishna, porque eso es todo lo que tenía. Mi único refugio era Prabhupada. Cada día solía orar a Prabhupada que me ayudara en la situación en la que me encontraba, sin importar dónde estuviéramos. Upendra y yo siempre me resultaba difícil, pero los cariñosos momentos que tuve con Prabhupada me mantuvieron centrada. Prabhupada era mi refugio. Él estaba siempre al lado diciéndome, oh, Chitraleka, ¿estás bien? Aceptaba plenamente cualquier muestra de afecto y devoción que pudiéramos ofrecerle. Prabhupada sabía que si me decía algo duro, yo me marcharía, y me atrapó correspondiéndome en cualquier cosa que yo estuviera pensando. Era mi padre, mi gurú y mi bien queriente, todo en uno. Y Prabhupada sabía lo que estaba pasando. Incluso día, hoy y día, si algo está en tu mente o tienes alguna pregunta que pueda hacer, puedes abrir el Bhagavad Gita y allí verás un shloka que responde a tu pregunta. Era así. Cualquier cosa diminuta que me pasara por la mente, sin tener en cuenta lo tonta que pudiera ser, Prabhupada respondía. Hare Muchísimas Krishna. gracias. Te tocó una bien larga, perdón, mami. Tú sabes que noté, la próxima iba a ser la cortica, entonces tú empiezas la próxima vez con eso, porque es que ya no nos da tiempo con... Como ella tuvo tanta asociación personal, tenía muchas historias. Wow. Ujú, ujú. Mam- Mira que ya también hablando de la oración. Ujú. Siempre orando, exactamente. ¿Qué más, mami, te inspiró como apenas hablamos yo y Sarada? Y también tía. No, esta última me pareció todas están bonitas, pero esta me pareció muy curiosa. Siempre te toca a ti, Sara, las que te hacen reír. Pero qué gracioso, a mí me gustó como que la gente tratando de discriminar a los hijos de ella, pero él todavía le ponía atención y todavía quería como esos detallitos de amor con los niños. Me gustó que él era tan detallista que se dio cuenta que el niño le gustaba darle la flor. ¿No? Y mira con que todos bien ventajosos, se montaron todos en el carro y a las mujeres las dan, y él dijo, ahora salieron ellas más favorecidas que ellos que cogieron carros independientes, les Ujú, tocó con él. ujú. Ya, me Muy gustó eso bonito. mucho porque él Ujú, cuida de las mujeres en ese sentido. Tía, ¿a ujú. ti qué te pareció? Que no te vemos, estás en la oscuridad. ¿Para A qué mí lo país? que me gusta, a mí lo que me gustó fue precisamente eso de la oración. Cuando él salió y empezó a orar, que Ujú. ella sintió la energía cuando él estaba orando. Sí, yo también noté eso, tía, y estaba pensando a ver si tú te ibas a dar cuenta que esa energía eléctrica, dijo ella, Sí, que era casi una sí, energía eléctrica de esa oración que él estaba teniendo, de esa conversación que él estaba teniendo con las deidades, que son representaciones de Dios. Entonces él en verdad estaba orando con exacto. tanta energía, tanta... Y ella la sintió.
Wow. Ella sintió esa energía, esa electricidad, eso me llamó mucho la atención. Sí. Me hace pensar de lo que tú dijiste que dijo el padre hoy, que no Ujú. rezar como con esa pereza o complacencia, Exacto, ¿cierto? Porque sí, esa en verdad no era sí. oración de pereza, si era Ah, no, no, eléctrica. no, eléctrica, con ganas, con toda la devoción. Ujú, Y la otra cosa es Ujú. que mira que cada quien tiene un punto de vista que vivió con él. Cada quien narra su ángulo de experiencia que tuvo con él. Y mire que él no tenía un patrón exacto para todo el mundo cuenta otro. otra versión. Ya. Ujú, Y también en esa, en la que estabas leyendo tú, Sara, yo noté que ella dijo que la oración era como una experiencia íntima. Y eso me hizo pensar de lo que la mami y la tía De, mencionaban de la misa. de lo que hablamos, sí, sí. Ujú, O sea, el poder de la oración. ujú, ujú, también darse uno cuenta que cada quien tiene su método para comunicarse con Dios, que ujú, no es que tiene que ser textual de una. Ustedes tienen las yapras, ya, ujú. pero me imagino que también tienen momentos muy privados, muy personales con. Ya, pues la yapa es algo privado también porque tú Sí, estás pero cantando. que no utilizas una misma palabra, ¿si me entiendes? Sino que, Sí, yo o entiendo. no. Y por eso es que muchas veces dicen que es bueno uno, cuando está haciendo las oraciones, uno tenemos las oraciones en sánscrito, pero también como traducir nuestras oraciones a nuestro lenguaje nativo, para que en verdad entendemos qué es lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, yo le estaba compartiendo hoy a mi esposa, Gopa, a Paul, que cuando yo hago cuando le estoy ofreciendo la comida a las deidades, hay ciertas oraciones que se tienen que decir en sánscrito, pero lo que yo hago es que después de que hago las oraciones, como que yo hago mi propia oración en inglés. Entonces, por ejemplo, cuando después de hacer las oraciones de reverencias a Srila Prabhupada, yo muchas veces digo, y muchas gracias, Srila Prabhupada, por haber traído la conciencia de Krishna al oeste. Algo así como de agradecimiento, pero en mi idioma para que mi corazón entienda qué es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando le doy las reverencias a los gurus, digo, y gracias a ustedes, por seguir el movimiento de Srila Prabhupada en esto. Y cuando, le hago las oraciones al Panchatapa, digo, gracias por haberse, venido a esta tierra a, compartir los santos nombres y tratar entonces, como hacer todo como en oraciones para en verdad pensar qué es lo que estoy haciendo. No solamente estoy haciendo oraciones por hacerlas, digo, hay un espíritu de agradecimiento y de amor que estoy, como está diciendo la tía, que estás teniendo una conversación íntima con Dios en Muy ese momento. personal. Muy personal, exactamente. Sara, ¿qué a ti te inspiró? ¿Qué te pareció? Bueno, por todo lo que han dicho, eh, principalmente cómo él era de afectuoso con los niños y con las mujeres, cómo las cuidaba, cómo las tenía protegidas. A los hombres por ahí los retaba un poco, eh, era más estricto, pero a las mujeres y a los niños les tenía muchísima atención y eso realmente me llena el corazón. Eh, Después, bueno, el saber que siempre recalca lo mismo, que Prabhupada, aunque no está, él sigue estando en los libros, que hay que seguir leyendo los libros, que hay que seguir sus instrucciones. Entonces, es eso lo que me llama la atención siempre cuando leo, Ujú, porque siempre por algún lado surgen las mismas cosas. ujú. Ya, exactamente. Como ella dijo que ella, cuando tiene preguntas, ella mira en el Bhagavad Gita, lo abre, a una página, sin pensar y ahí hay una respuesta para ella o algo así. La otra cosa que Totalmente. quería hablar es que en la primera historia, la devota, en esa historia, ella estaba empezando una escuela y ella le mandó preguntas a él sobre cómo educar a los niños. Y entonces hubo, algo muy lógico que antes de que
tuvieran la ¿cómo se dice? Pubertad, así se dice. Sí. Pubertad, que es bueno, pues ellos pueden estar juntos porque en verdad no tienen sentido de cosas así como sexuales o cosas así. Pero que después de eso es bueno separarlos porque en verdad, nosotros sabemos, es caos entre los muchachos y las muchachas. Pero la otra cosa que quería como clarificar es que muchas personas dicen, pero mire, él le dijo a esta devota que las muchachas solamente deberían de aprender a cocinar, a hacer cosas domésticas y que no hay ninguna razón por educación superior. Entonces, es importante clarificar que acuérdese que en ese momento él también estaba tratando de hacer que los devotos estuvieran más en comunidades como no urbanas, sino que estaba tratando de moverse en algo más simple, que estuvieran, acuérdese que ella habló mucho de que él le gustaría que vivieran como en granjas para que pudieran cuidar de las vacas y que todo se pudiera hacer en la comunidad, que no tuvieran que. Entonces, con comunidades así, en verdad, nadie, las mujeres ni los hombres, en verdad necesitan una educación muy alta en ese sentido porque están aprendiendo todo de lo básico y es más como rudimentario. Pero al mismo tiempo hay ejemplos de otros instantes cuando Prabhupada veía que alguien que era muy intelectual, siendo mujer o hombre, y él le decía, por favor, siga con su educación, o necesitamos él decía, también se necesita que haya devotos científicos, que haya de esto y lo otro, y no le importaba si era hombre o mujer. Entonces, es como ese personalismo. No, todo no era exacto, no todo el mundo y no todas las mujeres están felices solamente cocinando y cuidando de niños. Había unas que ellas también querían solamente ser como si fueran monjas, como Yamuna, que ya no quería estar casada y ella solamente quería cuidar de sus deidades y hacer servicio devocional. Pero hay muchas discípulas de Srila Prabhupada que sí eran muy intelectuales, como por ejemplo hay Urmila Devi Dasi Prabhu, que es contemporánea de todas ellas, y vamos a leer la historia de ella, y ella tiene su PhD, ¿cierto? No solamente Master, sino PhD, y ella ha usado esa educación y esa inteligencia que ella tiene para hacer programas de enseñarle a los niños cómo leer con lo fonético, pero con historias basadas en la conciencia de Krishna. Y ella ha hecho proyectos de educación muy grandes. Entonces, solamente quería aclarar, porque muchas veces cuando esa historia aparece, entonces la gente dice, Prabhupada no, que quería solamente que la mujer esté en la cocina. No, ese era un ejemplo que él estaba en ese momento, pero eso no quiere decir que es para todo el mundo, porque también se pueden encontrar muchos ejemplos al opuesto, ¿cierto? Entonces, es Sí, como bueno igual, tenerlo en su mente. mm, Yo igual estaba pensando eso. Yo sabía, si tía, vos ves, igual si vos ves la lectura, eh, él por un lado decía eso, pero por otro lado él incentivaba que la mujer debía seguir leyendo las escrituras y para aprender de ahí. Y qué mejor que filosofía pura es. Entonces la enseñaba a pensar por medio de las escrituras y a su vez que le enseñara matemática también para que no pensara a la gente que eran tontos. ujú, O eso. sea, no escuela superior, pero a ver, ¿qué era lo que no te daba de la escuela superior? Porque después te enseñaba filosofía pura. Yo el Ujú, otro día, por ejemplo, entré a una biblioteca acá, chiquitita que hay, y yo miraba y era todo historia, novelas, poemas. Y yo miraba, y por ahí me decía, chica, ¿qué estás buscando? Filosofía. Y se me queda mirando y dice, ¿te gusta Freud? Digo, sí, bueno, pero algo un poquito más liviano, porque estoy recién con el idioma aprendiéndolo, no puedo leer Freud en este momento. Yo en realidad estaba buscando libros de nosotros, a ver si había. Pero es como que la gente no está acostumbrada a la filosofía, es como que va hacia lo más simple, hacia las novelas, el romanticismo, la ficción. Entonces vos fíjate que él le daba algo, no vayas a estudiar, pero sin embargo tenés que estudiar. ujú, como que les hacía truco.
Y también algo que se Mm, nos olvida y que vamos a ver en las historias es que él también estaba dando instrucciones por el tiempo y la cultura que había en ese momento, porque mm, las cosas cambian, ¿cierto? Entonces ahora estamos en un tiempo donde la mayoría de las personas viven es en centros urbanos, ¿cierto? Centros urbanos, así se dice, a donde las mujeres y los hombres todos tienen que ser un poco más educados para poder hacer las cosas. Y estamos viendo en el movimiento que ahora hay universidades de devotos, están creando una universidad muy grande en la India a donde van a hacer todo, maestrías, PhD y todo eso, y es todo en base de la filosofía de la conciencia de Krishna. Entonces, con las ciencias, con todo lo, you know, de la educación, pero basado en filosofía con Dios al centro. Entonces, digo, se puede haber ese balance y ahora hay más escuelas, como digo, a donde yo vivo en Alachua, acá en Florida, hay una escuela que los devotos por todos los Estados Unidos se mueven solamente para traer a los niños, porque es una escuela donde académicamente es muy alta, muy rigurosa y muy buena, pero al mismo tiempo lo que también tiene es que hay deidades en cada clase y los niños aprenden todas sobre la filosofía. Entonces hay ese balance entre lo espiritual y lo como material. Mamá. Yo no sé si me lo estoy inventando o si lo oí en alguna de esas grabaciones pero a él le tocó, creo, él no grabó cosas como audios. Sí, muchos, Y a muchos. él le tocó, imagínese ese cambio de tecnología. Y creo que en un video o algo así se ve que él había una grabadorcita como la que Ujú, tenía tu papá de teclitas y eso. Y yo digo, mire, él iba al son del tiempo, ujú, con ujú. ¿cómo es? Con la religión y todo, pero mire. Ya, entonces en el mismo sentido nosotros también tenemos que estar pensando en, qué es lo que está pasando ahora y cómo adaptarlo, pero con Dios al centro y no perder lo más básico, que, tanto en whatever, en lo que sea y se nos olvida, pero nos pasamos de tiempo porque se nos emocionamos mucho con la conversación. Porque es que yo sabía, yo escribí, tía, yo sabía, yo dije, acá yo apuesto que si estaban poniendo atención, alguien va a tener una pregunta sobre eso. Entonces, tenemos que hablar sobre eso, porque yo creo que es muy importante que se clarifique que, Ujú. que la gente no piensa que él era alguien que pensaba que las mujeres solamente era para tener niños y estar en la cocina, pero al mismo tiempo él entendía que era un servicio muy sagrado y muy importante la crianza de los niños. Y al mismo tiempo quería que las mujeres fueran protegidas si eso era lo que les llamaba en el corazón de hacer. Entonces, había una balanza. Todo tiene que estar balanceado. Entonces, pero a mí me afusca cuando la gente oye cosas y entonces piensa, Prabhupada quiere que todas las mujeres terminen así. Y no, así no es. Así no es. Y So, gracias por aclararlo, porque es verdad. Uno si lo lee así nomás es como que se queda con ese sentimiento. Así que ujú. gracias. Sí, sí. Y también es importante porque si uno sabe el contexto más grande y conoce de todas sus discípulas, que hay discípulas que tenían mucha educación, que son, científicas, PhDs, cosas así. Vamos. Yo iba a hacer el comentario, pero cuando ya estuviéramos fuera de la grabación, pero me parece bien curioso que él es el que le pregunta a ellas que si se quieren casar, no como lo que es la tradición, que es el señor, él se queda el lujo de decir, yo quiero casarme con Paula Andrea, no, yo quiero casarme, no, es él el que le pregunta a ellas, ¿te vas a casar, planito? Como que es él diciéndole o Ujú, sugiriéndole, no sé. exactamente. Y si no las estaban cuidando bien, él se ponía bien bravo con sus discípulos, los hombres, y les decía, esas son mis hijas, tú tienes que cuidar de mis hijas. Él se ponía bien bravo. Y sí, una historia hoy que leímos que él dijo que él quería que todas las mujeres se casaran. Al mismo tiempo, eso era porque él quería que las mujeres estaban protegidas, porque acuérdense que en ese tiempo, ustedes lo vivieron en los 60, era un tiempo de, todo el mundo teniendo relaciones con todo el mundo y muchas veces las únicas ¿cómo se dice?
que pagaban la consecuencia de eso eran las mujeres, porque ellas eran las que terminaban embarazadas y tenían que terminar con las consecuencias, pero los hombres iban, frescos y se seguían en lo que estaban. Entonces él decía eso también en términos de que quería que las mujeres estuvieran protegidas, porque si estaban casadas, pues entonces el esposo tiene que cuidar de ellas si se embarazan, cosas así. Yo creo que a él le tocó la época, pues yo me vine a me vino a caer el 20 que sobre todo por lo que pasó con los papeles de tu abuelita, Ujú. que las mujeres no tenían ningún derecho, y mi mamá me tuvo a mí, le vinieron a dar la cédula. No sé si ella sabe qué es una cédula, como el documento de identidad, Ujú. como a los 4 años de yo haber nacido. O sea que mi acta de nacimiento no tenía la cédula de mi mamá porque ella dependía del esposo, o si nunca se casaban, dependían del hermano mayor. O sea que la mujer no tenía ningún ni voz Yeah. ni voto. Entonces era diferente cultura y él está tratando de protegerlas en contexto de eso, pero ahora es diferente. Entonces es bueno como tenerlo en cuenta. Ok, ya nos pasamos mucho tiempo y con esto yo creo que nosotros seguimos hablando porque somos muy, ok, cuidamos bien. Pero vamos a cantar el Maha Mantra y yo sé que la última vez no dijimos que le estábamos ofreciendo a alguien, pero yo creo que fuera bonito esta vez como ofrecérselo a todas las mujeres que han tenido ah, como el abuso o que no han sido cuidadas, como ofrecer este Maha Mantra a ellas y que rezando que tan siquiera por lo que han sufrido, que todavía puedan tener refugio de Dios. No importa cómo los hombres regulares no han hecho buen trabajo en protegerlas y cuidar de ellas, pero que tan siquiera que puedan tener refugio en Dios. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Alguien tiene a alguien más que quieren dedicarle? No. Ok, entonces hagámoslo por ellas. Que voy a compartir la pantalla para que cantemos juntas. Ok, listas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare